Señor, queremos siempre solicitar con todo nuestro corazón, no como un costumbrismo, Señor, sino que así con todo corazón queremos pedirte que ministres este tiempo de palabra a tu iglesia, que nos habilites a todos, tanto al emisor como al receptor de tu mensaje, Señor, que seamos habilitados por el Espíritu Santo para que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra no se quede ahí, Señor, junto al camino, que no se quede entre espinos, que no se quede, Señor, entre pedregales, sino que la palabra puede llegar a esa tierra buena, a esa tierra fértil, para que al caer la semilla de tu palabra ahí, Señor, sea esa semilla que lleve fruto al 100%. En el nombre de Jesús, eso es lo que anhelamos, ser transformados por tu palabra, ser cambiados por tu palabra, Señor, y que podamos retenerla como un tesoro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén, amén y amén. Una de las maneras de poder entender esa parábola del sembrador, hermano, una de las maneras es que de repente ese terreno entre espinos es el cuerpo, ese terreno entre pedregales es el alma, pero la buena tierra es el corazón. Que la palabra no se quede en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que llegue al corazón, que llegue a lo más profundo, la buena tierra. Gloria a Dios. Mire, hermano, quisiera retomar algunas cositas que hemos estado viendo. Recuerde que hemos estado hablando de las llaves del reino. Le dijeron a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Una llave, o hay llaves en plural. Hemos estado mencionando algunas cositas, hermano, y solo con llevar al plano del reino esto, deberíamos de hacernos muchas preguntas, hermano, de este versículo. Por ejemplo, ¿cuántas llaves son? ¿Cuántas llaves serán, hermano? Dios santo, a saber cuántas llaves hay en un reino, hermano, a saber cuántas puertas existen en un palacio. Y seguramente hay lugares que son hermano, todavía un poquito más difíciles de accesar. Hay lugares, hay llaves que solo las maneja cierta persona. Imaginémonos ahí un poquito, usted echa a volar su imaginación. ¿Cuántas puertas, cuántas entradas tendrá un palacio, un reino? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas cosas que se administran? Pero esas llaves permiten, hermano, que podamos de alguna manera movernos en todo el reino. Entonces, estuvimos hablando hace unos, no sé cuántas semanas, no sé cuántos cultos atrás, estuvimos hablando de que una de las cosas que se pueden ver, que todo reino, hermano, todo reino tenía un lugar donde los que no se portaban bien los iban a encerrar. Eso es cárceles. Y toda cárcel también tiene llaves. Por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, cuando llegó a la cárcel, dice la Biblia que a él le dieron toda la administración de la cárcel. Seguramente a él le dieron las llaves de todas esas celdas, hermano, para que él pudiera encerrar gente o sacar gente, o a este lo cambio de celda, lo paso para otro lado. Hermano, entonces le dieron la administración de las cárceles, y seguramente en esa administración van las llaves. Entonces, todo reino, hermano, mire, cuando el rey miraba, cuando el rey o le llegaba alguna noticia, hermano, donde su reino estaba por ejemplo, estaba en peligro, cuando el reino estaba como, hermano, queriendo ser estorbado,
Entonces a eso lo que hacían es que los iban a agarrar y los encarcelaban. No sé si usted ha leído el libro de Esther, que hubieron dos tipos ahí, hermano, que quisieron hacerle golpe de estado al rey, y Mardoqueo los denunció, y a esos los encarcelaron primero y después los hermanos los ejecutaron. El rey Faraón, hermano, el panadero y el copero se portaron mal, dice la Biblia, ofendieron al rey. Mire, son cosas que se levantan contra el reino. Entonces el rey tenía la autoridad de decir: tómenlos y métanos a la cárcel. Entonces, hermano, todo estorbo como que hay que quitarlo. La aplicación que quiero llevarlo, quiero recordarle es que, hermano, mire, todo estorbo, todo aquello que nos estorba, nosotros tenemos llaves para poder agarrar esas cosas y en el nombre del Señor decir: yo voy a encarcelar esto que me está estorbando, yo voy a encarcelar esto que me está impidiendo que yo avance, yo voy a encarcelar esto que quiere quitar mi libertad y que no me deja fluir libremente, sino que ahí me está estorbando todos los días. Yo agarro eso, lo encarcelo, porque ahí dice, hermano, que nos dieron, mire, nos dieron esas llaves. Ahí hemos hablado de esto y no me quisiera detener un poquito, hermano, en esto. Mire, quiero leer algunos versículos donde podemos ver algún desarrollo de esto, aunque son escatológicos. Estos versículos que vamos a leer, hermano, estos que vamos a leer ahorita no se han dado, se van a dar. En Apocalipsis 21 dice ahí: vi a un ángel que descendía del cielo. Ahí está Juan en medio de la revelación que está obteniendo. Y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave. Mira, ahí hay una llave, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dentro de las cosas que yo le he mencionado aquí, hermano, es que el Señor viene a desarrollar su reino. Usted puede leer ahí los versículos siguientes y ahí el Señor está entrando, está inaugurando su reino milenial. Esto todavía es escatológico, no se ha dado. Hermano, esto no se ha dado. Primero tiene que venir Cristo por la iglesia, 7 años de tribulación y gran tribulación, y al final de la gran tribulación es que pasa esto. Y entonces se inaugura el reino milenial, donde el Señor viene a gobernar la tierra juntamente con la iglesia. Pero el Señor dice: yo no quiero tener ningún estorbo en estos 1000 años. Yo no quiero tener ningún estorbo. Entonces agarra a Satanás y lo encarcela. O sea que el Señor encarcela la maldad para que pueda desarrollar su reino de manera libre, hermano. Interesante esto. O sea, él lo primero que hace es encadenar la maldad, encadenar a Satanás. Hoy, mire, yo le decía, cuando él vino como Salvador, solo se bautiza, hermano, cae el Espíritu Santo sobre él, y lo primero que es enfrentar la tentación de los 40 días y 40 noches. Ahí lo tentó. Pero cuando él venga como rey, va a decir: mira, hoy yo no quiero tener problemas, yo no quiero tener complicaciones contigo, así es que te encierro, lo voy a encerrar, lo pone en una cárcel para que el Señor pueda ejecutar su reinado, hermano, de una manera libre, no hay oposición, lo encarceló. Entonces eso tenemos que de alguna manera, hermano, poder sacarlo a un mundo micro. O sea, porque vaya, los viernes lo dedicamos a la familia. Entonces yo le quiero decir, hermano, nuestra casa es un reino. Nuestra casa es un reino. ¿Cuántos estorbos tenemos para desarrollarnos en el reino de nuestra casa? ¿Cuántos estorbos, hermanos, se nos quieren levantar para que la familia sea estorbada, para que el desarrollo familiar sea estorbado? Entonces yo quiero, en el nombre del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, decirle: hermano, tenemos la autoridad de poder agarrar todo estorbo y meterlo a la cárcel, que no nos molesten, que no nos sigan estorbando. Ya no, hermano. Yo creo que, yo le decía en algunas ocasiones, yo creo, hermano, que en algún momento se nos tiene que así como que hastiar. Ya no quiero tanta lucha, tanta situación que he pasado. Hermano, tenemos que levantarnos con autoridad y decir: toda oposición yo la agarro y la meto a la cárcel. Yo tengo las llaves, abro esas cárceles, meto toda oposición y cierro ahí, para que yo pueda desarrollar mi comisión, mi reinado, mi desarrollo familiar de una manera libre. Entonces el Señor hizo eso, fíjese, y dice que lo ató por 1000 años. En el verso 7 dice que cuando los 1000 años se cumplan, Mire qué cosas. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su
prisión. O sea que es una cárcel esa, hermano. Será soltado de su prisión. Ese es el plan de Dios. Durante los 1000 años de gobierno, dijo el Señor, yo no voy a querer estorbo, encarcelo toda la maldad y la mando allá al Seol, y allá van a estar encarcelados mientras yo desarrollo aquí mi reinado. Pero después lo soltarán, hermano, de esa prisión, y todavía va a engañar a algunos que se dejen engañar. Eso otro día lo tocamos tal vez en una enseñanza escatológica. Mire este otro versículo. Le estoy leyendo algunos versículos así para que podamos desde el punto de vista macro, hermano, desde el punto de vista, poderlo decir así, cósmico. Mire lo que sucede, hermano. Vaya, ¿por qué le digo cósmico? Porque nuestro Dios es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Entonces, mire, el Rey de todo el universo es el Padre, nuestro Dios. Entonces, mire que hasta Él, en su diseño global, hermano, en su diseño cósmico, hay cárceles. Interesante esto, hermano, hay cárceles. Fíjese que todo lo que se hace en un país, hermano, cuando se analiza las cosas que hay en un país, todo eso se toma del diseño original de Dios en cuanto a la creación. Entonces fíjese esta cárcel que está en Judas 1:6, el libro de Judas. En su único capítulo, en el verso 6, dice: a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, dice, hermano, los ha guardado en prisiones eternas. Esas prisiones son diferentes a las que van a meter a Satanás, que el Señor lo reprenda. Hermano, esta dice que son prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. A eso ya están condenados, hermano. Interesante. Mira, aquí podemos hablar otras cosas, pero no es el día, ¿verdad, hermano? Tal vez hablar un poquito de qué creaciones ya fueron juzgadas y que ya no tienen perdón de Dios, hermano. Y una de ellas es esta creación, esos ángeles que allá, hermano, en el tiempo antiguo fueron ahí seducidos por Satanás y cayeron. Esos fueron metidos en prisiones, pero en prisiones eternas. O sea que ellos no van a salir de ahí, hermano, hasta que se dé el juicio del gran trono blanco. Entonces ahí van a ser destruidos totalmente. Pero ya viéndolo a nivel de nosotros, yo quiero llevarlo a esto. Le presentaba algunas de estas cosas, hermano, de que hombres que tenían autoridad, algunos personajes que tenían autoridad. Tal vez ponen ahí los siete ejemplitos que vimos en algún momento de estas semanas atrás. Mire, todos estos hombres tenían autoridad. Potifar era un hombre empresario, hermano. Faraón pues era el rey. Moisés era el que le dieron el mando del pueblo, tenía autoridad. Fíjese que ese número 4 es alguien que no tiene nombre, es un anónimo. La autoridad romana, solo la palabra ahí lo dice, la autoridad romana. Filemón es un hombre que también da dotes como de empresario. Y pues nuestro Señor Jesús, hermano, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces todos estos, hermano, en algún momento de su gobierno tuvieron que hacer actos como estos. Potifar se dio cuenta. Yo se lo dije que tal vez eso, hermano, tenemos que verlo desde el punto de vista de Potifar. No lo veamos desde el punto de vista de José ni de la esposa de Potifar, sino que veámoslo desde el punto de vista de Potifar, que él llega a la casa y se entera que algo no está bien. Él no sabía que todo eso era mentira, pero vamos la acción de él. Dijo: en mi casa no va a haber inmoralidad, así es que yo meto la inmoralidad a la cárcel. Eso es una enseñanza para nosotros, hermano. ¿Cuánto estorbo causa la inmoralidad en un matrimonio, en una familia? Hermano, son innumerables, no se pueden cuantificar los daños que causan, hermano, en un matrimonio, en un hogar, hermano, la inmoralidad. Entonces, mire, son cosas que tenemos que encarcelar porque nos estorban. Hay que meterlas a la cárcel para que no nos sigan estorbando. A Faraón lo ofendieron aquellos dos de sus oficiales, también los metió a la cárcel. Le estorbaban en su reino. Moisés, en algún momento vamos a estudiar ese de Moisés, hermano. Había ahí en Levíticos 24:10 narra la historia que había un hombre que era hijo de un israelita, pero que su papá era un egipcio. Era uno que era mitad israelita
y mitad egipcio, hermano. O sea, que ese era, le gustaba las cosas de Dios, pero también le gustaba lo del mundo. O sea, es alguien que no se ha definido. La ambigüedad, así le puse a ese punto, la ambigüedad, la mezcla, las mixturas, hermano. Esas son cosas que tenemos que, mire, agarrarlas y echarlas a la cárcel porque nos estorban. La falta de perdón, la falta de compasión, hermano, la rebeldía, la insurrección. De esto vamos a hablar ahorita. Mire, el Señor puso en mi corazón que toquemos ese punto 6, la inutilidad. Hay que encerrar la inutilidad, hermano, y las obras de las tinieblas ahí en nuestro Señor Jesucristo. Ok, yo quiero que nos quedemos en ese punto número 6, que el Señor nos ayude. Veamos algunas cosas, hermano, porque a veces las cosas, esos puntos solo se mencionan y yo creo que hay puntos, hermano, que debemos de ahondar un poquito más. Cualquier momentito agarramos ese punto número 3, porque ahí hay cosas que son bien interesantes que las veamos. Pero hoy quedémonos con, hermano, hay cosas que nos vuelven, fíjese que yo estaba viendo esto, nos vuelven inútiles. Si quiere leamos lo que dice el libro de Filemón también en su único capítulo. El verso 10, está Pablo, hermano, está Pablo intercediendo, hermano. Viera qué bonito es leer ese capítulo. Es pequeñito, hermano. Léalo ahí en su casa. Y va a ver todas las cosas de un intercesor, hermano. Cómo ese hombre intercede por este Onésimo. Ahí le dice: te ruego, mire, no está dando órdenes, sino que te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Este estaba encarcelado, Onésimo estaba encarcelado, el cual en otro tiempo, mire lo que le digo, en otro tiempo te era inútil. O sea que a este lo metieron a la cárcel por inútil, hermano. Ahí sí que las abuelitas, ¿se acuerdan cómo lo regañaban a uno, hermano? Espero que ya no hagamos eso, hermano. No le podemos estar diciendo a un hijo inútil, ¿va? Yo creo que eso es hablar mal. Hay que corregir nuestro lenguaje. Pero mire, a este entonces lo metieron en la cárcel, hermano, porque lo encontraron inútil. Pero ahora, ya Pablo dice: nos es útil a ti y a mí. Fíjese que este hombre, Filemón, es uno de los, cuando usted lee el versículo 1, dice que es uno de los colaboradores de Pablo. Era un hombre que estaba metido en el ministerio, pero tenía sus empresas, hermano. Pero él estaba ahí, era uno de los ayudantes del ministerio de Pablo. Usted sabe que Pablo, hermano, mire, si nosotros vemos la Biblia, si usted se pone a revisar todas las epístolas de Pablo, Pablo escribió más epístolas cuando estaba en la cárcel que cuando estaba libre. Casi todas las epístolas de Pablo las escribió en la cárcel. Entonces de repente está, hermano, ahí en la cárcel, lo llevan a la cárcel, pero a Pablo no lo llevaban por otra cosa más que para predicar el evangelio, hermano. O sea, por eso lo llevaban a la cárcel a él, porque les predicaba el evangelio. Ahí lo metían en la cárcel. Entonces, en una de esas que llega a una cárcel, se encuentra con Onésimo y hermano, y le predica. Es que todas estas cosas es importante que las analicemos, hermano. Que cuando el Señor nos lleva a un lugar, aunque nos parezca así como que, ¿por qué vine aquí, hombre? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Siempre el Señor lo que quiere es cumplir alguna de sus objetivos, de sus planes, de sus propósitos. Entonces Pablo llega ahí a la cárcel, hermano, y se pone a evangelizar, y recibe a Cristo. Por eso él dice: lo engendré en mis prisiones. Entonces ahí ese hombre vuelve a nacer, hermano, nace de nuevo, recibe a Cristo. Y entonces Pablo hermano, de alguna manera lo discipula, lo prepara, y de repente le dan la carta de libertad. A Onésimo le dan la carta de libertad. Y entonces cuando él ya va con la carta de libertad, entonces Pablo escribe una carta a Filemón para decirle, rogarle, hermano, que lo reciba, porque Onésimo de alguna manera había ofendido a Filemón. Hermano, mire, no dice textualmente, pero mire lo que dice el verso 17. Por lo tanto, está escribiendo Pablo todavía. Por lo tanto,
si me consideras como partícipe, recíbelo amablemente como lo harías conmigo. Además, si te hizo alguna injusticia o te debe algo, tenlo cargado a mi cuenta. Mire el apóstol Pablo, hermano. ¿Qué corazón de ese hombre, hermano? Mire, le está diciendo, mira, si este te hizo una injusticia, yo te la voy a pagar. Si este te debe algo, yo te lo voy a pagar. Entonces nos da a entender que este era un esclavo, y ahí lo dice, hay uno de los versículos que lo dice, que ahora ya no lo reciba solamente como un esclavo, como un siervo, ahora recíbelo como un hermano. Entonces quiere decir, hermano, mire qué cosas, quiere decir que este Onésimo en algún momento fue un empleado, así dicen otras versiones, fue un empleado de Filemón, trabajó ahí con Filemón. Hermano, él era uno de sus colaboradores ahí que le ayudaban en sus empresas, este Onésimo, a Filemón. Pero en algún momento este Onésimo, hermano, cometió algún error, qué sé yo, hermano, tomó algo que no era de él, lo defraudó, hermano, le hizo algún cobro y no le presentó el reporte ahí, no sé qué le haría. El punto es que le hizo una injusticia. Entonces cuando le hace esa injusticia, viene Filemón y lo mete a la cárcel. Me está estorbando, me está dañando aquí en la empresa, me está causando pérdida. Entonces yo vengo y lo meto a la cárcel, hermano, y ahí dice, te fue inútil. Entonces lo que metió a la cárcel Onésimo fue la inutilidad. Entonces, hermano, ahora bajémoslo a nosotros. Apliquémoslo a nosotros. ¿Qué cosas en nuestras casas son inútiles? ¿Qué cosas pueden haber en nuestro hogar, hermano, que no nos están dando ninguna utilidad? Que en vez de darnos utilidad, nos está causando pérdidas, hermano. Que en vez de sumarnos, nos está restando. Cosas que de repente, hermano, ahí las tenemos en la casa, pero que realmente, hermano, mire, nos están como estorbando. Entonces hay que identificar esas cosas. Hay que ser como Filemón, hermano. Hay que identificar esas cosas y meterlas a la cárcel. ¿Sabe qué? ¿Qué es eso, hermano? ¿Sabe qué, hermano? De alguna manera inactivar esas cosas. Yo ese día que prediqué esto le mencionaba, hermano, por ejemplo, la tecnología. La tecnología a veces, mire, es algo útil. ¿Y sabe qué significa Onésimo? Tal vez ponen el significado. ¿Sabe qué significa Onésimo? Onésimo significa útil. Es alguien provechoso. Esa es la identidad de él. La identidad de Onésimo es que es útil, pero de repente eso útil se vuelve inútil. Y yo le hacía este comentario, hermano, es importante, mire, ¿nos ahorra tiempo la tecnología, sí o no? Hermano, nos ahorra tiempo. La tecnología es algo valioso, es algo útil. Pero si la empezamos a utilizar mal, eso útil se vuelve inútil. ¿Sabe cómo, hermano? Algo sencillo. Si ya pasamos 30, 1 hora, 2 horas viendo Facebook, hermano, ¿cuánto tiempo estamos ahí inutilizando? ¿Sabe qué? Hay que agarrar eso y meterlo a la cárcel. Hay que decir, no, esto está malo, esto no puede seguir así. Mejor ya voy a empezar a poner mis reglas, a poner mis normas. ¿Para qué? Para que podamos utilizar mejor el tiempo, hermano. Porque mire, yo le aseguro, sobre todo, hermano, los jovencitos, ¿cuánto tiempo inutilizan en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pierden ahí, hermano? O sea, no convirtamos algo útil en inútil. Eso le pasó a Filemón. Entonces, ¿qué cosas en nuestra casa? Hoy es un viernes, hermano. No se preocupe que hoy no vamos a hablar de otra cosa más que de la familia. Mire, ¿qué cosas en nuestras casas se han vuelto inútiles? Se han vuelto, hermano, ya no nos están sumando, sino que nos están, hermano, nos están restando. Mire, ya no es algo deleitoso, sino que ahora es una carga. Entonces viene este hombre, hermano, este Filemón, y hermano,
lo meten a la cárcel a Onésimo, la inutilidad. Hermano, de alguna manera la mandan a que se perfeccione en la cárcel para que recupere su utilidad. Luego salió otra vez siendo útil. Entonces, fíjese que entre las cosas que yo podía meditar en esto, hermano, es que, mire, hermano, en el diseño original de Dios no hay nada que es inútil, pero sí se puede convertir. Eso sí puede tomar, puede cambiar para mal, hermano. Algo que Dios hizo, que es útil, se puede convertir en algo inútil. ¿Y quién convierte eso? Nosotros mismos, hermano, con el uso que le damos, con la aplicación que le damos, hermano, se puede convertir en algo inútil. Entonces, fíjese que lo primero que quiero, siempre agarrándome de este punto, es, hermano, ¿no será que hay injusticias en nuestras casas? ¿No será que de repente no estamos siendo justos, hermano, en nuestras casas? Y eso hay que encarcelarlo, la injusticia. Mire, solo este es un tema, hablar de la justicia en un hogar, de que seamos justos, que los cónyuges seamos justos el uno con el otro, hermano, que los hijos sean justos con sus padres, que los padres sean justos con sus hijos. ¿Cuántas cosas podemos hablar? Pero yo quiero enfocar algo, hermano. Hay algo que me llamó la atención en esto, y es que sabe cómo es una manera hermano, de volver inútil una casa, un hogar, una familia. Es cuando de repente hay cosas, hermano, que nos hicieron un bien y nosotros lo devolvemos con un mal. Eso es injusticia. Y eso vuelve una casa, eso lleva a una casa a la inutilidad. Cuando alguien, hermano, ya sea un esposo, imagínese, hermano, alguien le dieron un buen trabajo, hermano. Mire, hasta alguien metió las manos ahí para que pudieran aplicar al puesto, hicieron todo lo posible para que llegara a ese puesto. Llegó a ese puesto, hermano, ahí devenga un buen sueldo, ahí le va bien, ahí tiene beneficios y todo. Y de repente esa persona hace algo que va en contra de la empresa. ¿Sabe qué? Está pagando con mal algo que le hicieron, con un favor que le hicieron. Y ahí aplíquelo a cualquier cosa, hermano. Un vecino en un momento, mire, algún vecino en algún momento de dificultad le extendió la mano y nos ayudó, hermano, y nos sacó de un problema. Y ahora nosotros que le devolvamos eso con líos y con problemas, eso, hermano, es una injusticia. Y debemos de cuidarnos de eso. Debemos de encarcelar todo, hermano, todo sentimiento hermano, de venganza, de todas esas cosas. Mire, y pedirle al Señor: Señor, yo quiero actuar justamente, yo quiero ser justo. Señor, yo quiero encarcelar toda injusticia en mi casa, porque no quiero que mi casa se vuelva inútil. Entonces, hermano, este hombre, un buen favor, este Onésimo, un buen favor lo devolvió con hermano, con un mal. Eso de alguna manera es, hermano, es injusticia. Y que de repente, si nosotros identificamos, hermano, que hay algo que no está bien, que hay algo que estamos actuando con injusticia, ¿sabe qué? Debemos de encarcelar a su Señor. Yo renuncio a esto. ¿Qué forma de encarcelarlo, hermano? Para eso nos dieron boca, hermano, para que nosotros podamos, mire, decirle, hablarle ahí a todas esas situaciones: Señor, yo no quiero ser así, yo renuncio a eso, yo quiero sacar esto, expulsarlo de mí, que se vaya, y poderlo, Señor, ahí encarcelar, que no me esté molestando. Entonces son cosas, hermano, que tenemos que ir analizando. Pero vea, yo quiero avanzar y ver algunas otras cosas. Porque hay en otra parábola, vámonos a Mateo 25:30, hay otro siervo inútil, fíjese, hay otro siervo inútil. Entonces es importante que revisemos esto, hermano. ¿Qué nos vuelve inútiles? Miren, yo sé que esa palabra en nuestro idioma es como bien golpea bastante, pero yo no quisiera que lo viéramos esta noche así como una ofensa, sino que así como que nos quita la utilidad. Nos quita, hermano, la eficiencia, nos quita el avance, eso es inutilidad, hermano, que ya no podemos desarrollarnos libremente. Ya no podemos, hermano, hacer las cosas y fluir de una manera buena, sino que hay estorbos. Dice Mateo 25:30: y al siervo inútil, mira que hay otro siervo inútil, hermano. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera.
ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pero el punto es que aquí hay otro siervo inútil. Así como Onésimo se convirtió en inútil, era un siervo y hermano, y se convirtió en inútil. Pero acá hay otro siervo inútil. Esta es la parábola de los talentos. Aquel que le dieron 5 pudo producir otros 5 y ya tuvo 10. Aquel que le dieron 2 pudo producir otros 2, ya tuvo 4. Hubo una multiplicación. Pero al que le dieron 1, dijo: hermano, mejor lo entierro, ¿ah? Y de 1 llevo 1, Señor. O sea, no creció, mire, no fluyó, hermano, no se desarrolló. Entonces el Señor, cuando hace la evaluación, mire, eso valga por el mismo precio, hermano. ¿Sabe qué ponía en el corazón mío hoy mi Señor? Me decía el Señor: en algún momento te va a tocar dar cuentas. Viera cómo me pegó eso, hermano. El Señor puso en mi corazón eso. En algún momento te voy a llamar a dar cuentas. Y yo se lo digo a usted, porque no solo yo me voy a quedar con eso. En algún momento nos van a llamar a dar cuentas a todos. En algún momento, hermano, nos van a llamar a dar cuentas. A todos tenemos que ir a dar cuentas. Entonces, hermano, a este los llaman a dar cuentas. Y aquel que tenía 5 y ya llevó 10, el Señor le dijo: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y al otro hermano, que también le habían dado 2, lleva otros 2, lleva 4 por todo, le dice también: buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero cuando llega ese a dar cuentas, hermano, esa fue la sentencia: siervo inútil. Siervo inútil. No lograste tener una utilidad, no lograste multiplicarte, no lograste desarrollar lo que te di. Entonces, hermano, es bueno entonces que analicemos por qué se convirtió en inútil este. ¿Qué cosas le sucedieron a este siervo que no lo dejaron ser útil? Mire, verso 24, veamos la primera, verso 24, Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía. Eso a mí me llamó la atención y ahí lo subrayé. No sé si aquí los hermanos, sí, aquí está calidad. Yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces mire qué cosas nos vuelven inútiles, hermano. ¿Qué cosas pueden venir a nosotros y afectarnos para que no logremos dar la utilidad que el Señor espera de nosotros? Nos vuelven inútiles. ¿Sabe qué, hermano? Los propios conceptos nos pueden volver inútiles. Déjeme hablar un poquito de esto. Tal vez me detenga un poquito aquí, hermano. Pero yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué más podemos sacar de aquí, hermano? Y cuando uno se pone a revisar la Biblia bajo una instrucción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos revela cosas. Entonces, mire, hermano, fíjese que yo esa palabra, yo sabía, eso me pegó, yo sabía. ¿Sabe qué? A veces nuestros propios conceptos nos hacen ser inútiles, hermano. Mire, ¿cómo le explico esto? Este hombre está diciendo algo que no es cierto, pero que según él, sí era cierto. Tenía un concepto equivocado. Porque aquí, de quien está hablando, hermano, solo que en parábolas, pero quien está representado en esa parábola ahí es nuestro Señor. Entonces, en otras palabras, él está diciendo: tú, Señor, tú eres un hombre duro. Tú, Señor, tú eres un hombre que quieres cosechar donde no sembraste. Entonces él tiene un concepto malo, erróneo, hermano, de quién es el Señor. Y esto es impresionante. ¿Cómo lo podemos palpar, hermano? ¿Cómo lo podemos palpar en medio de la sociedad, hermano? En medio de la gente. ¿Cómo podemos palpar que hay conceptos erróneos acerca de Dios? ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos según nuestro propio razonamiento.
Hay cosas que queremos valorarlas según lo que yo pienso, según lo que yo creo, según lo que a mí me parece. Y por eso Proverbios, hay un Proverbios que ha estado también en mi corazón, hermano. Algún momento también lo vamos a tomar y lo vamos a desarrollar. Pero dice la Biblia en Proverbios 3:9, creo que está ese versículo, donde dice: mira, no te fíes, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, hermano, cómo hay cosas que están en nuestra mente, pero son conceptos propios. No es lo que Dios dice, no es lo que dice la palabra, sino que son pensamientos y conceptos propios. Por ejemplo, ¿qué opina usted? Bueno, usted está aquí, hermano, pero ¿qué opinará alguien que no se congrega? ¿Qué opinará del congregarse? Mire, yo pienso que eso de congregarse no es tan necesario a usted. ¿Para qué irle a ver la cara ya a un montón de que? ¿Y para qué ir a ver a ese pastor ahí que? Yo pienso que sí. Aquí en mi casa yo agarro mi Biblia y me pongo a leer. Pongo ahí mi celular y pongo unos cuantos signos de adoración. Y yo tengo algún tiempo, unos 30, 40 minutos de estar ahí con el Señor. Con eso es suficiente. Eso es lo que Él piensa. Esa es su propia opinión, que aparentemente no está mal. Porque ahí ahora lee la Biblia, adora, si es posible se postra, hermano, qué sé yo, escucha un mensaje grabado, qué sé yo, hace su propio culto. Entonces, en la opinión propia eso puede estar correcto. Pero cuando me voy a la Biblia, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía. Entonces mi concepto, aunque parece bien, no está bien, está errado. Es un concepto erróneo. Y eso, hermano, cuando yo lo tomo como verdad, me vuelve inútil a mí. Hermano, mire, y así le puedo mostrar, mire, ¿sabe qué enseñanzas nos están haciendo daño? No sé si a todos nosotros, espero que no, hermano, pero ¿sabe qué enseñanza nos está haciendo pedazos la iglesia? Y hermano, se lo estoy diciendo, literalmente está haciendo pedazos la iglesia. ¿Sabe qué enseñanza? Eso de lo apostólico, eso ya no existe. Eso de los apóstoles, eso ya no, hermano. Y se ponen en Facebook a predicar gente que saber de dónde la sacaron, hermano. Y se ponen a querer enseñar que los 5 ministerios, esos apóstoles ahora ya no existen. El último apóstol fue Pablo. Hermano, qué falta de conocimiento de la palabra. Pero son conceptos humanos, son conceptos, hermano, que los que nos quieren quitar es la bendición de tener cobertura. Lo que quieren quitarnos, hermano, es la bendición de tener a alguien que nos cubra, de reconocer autoridad, hermano. Eso es una enseñanza. Sí, hermano, yo no tengo temor de decir estas cosas y al final ahí está en la palabra, pero esas son enseñanzas meramente diabólicas que nos quieren quitar, hermano, la cobertura. Cuán importante es la cobertura para la iglesia. Por eso están haciendo pedazos la iglesia, hermano, cuando se ponen a enseñar que lo apostólico ya no existe. ¿Sabe qué? Conceptos humanos, y eso nos vuelve inútiles. Si hay alguien hermano, se pone ahí en las redes sociales a predicar, y luego una ovejita que no esté, hermano, bien cimentada en la fe, lo escucha y dice: es cierto, y ya se agarró eso como verdad, ya la volvió inútil también, hermano. Entonces, ¿qué conceptos, hermano? ¿Qué conceptos tenemos de congregarnos? ¿Qué conceptos tenemos del ministerio apostólico? ¿Qué conceptos tenemos del diezmo, hermano? Hoy sí se puso feo el mensaje, ¿verdad? Pero ¿qué concepto tenemos del diezmo? El diezmo no es necesario. ¿Sabe qué enseñan unos? Hay que dárselo a los pobres. Y yo digo, hermano, que lejos de lo que dice la Biblia. Que lejos de lo que dice la Biblia. Hermano, mire, todas estas cosas, ¿qué conceptos tenemos de estas verdades bíblicas? ¿Qué conceptos tenemos? Incluso nosotros, ¿qué conceptos tenemos del diezmarle al Señor? ¿Qué es eso? ¿Qué concepto tenemos?
Entonces ahí cada quien tiene conceptos que no son bíblicos, pero se vive con eso y eso de alguna manera los vuelve inútiles. Porque tenemos un concepto que alguien se lo dijo y usted lo agarró como verdad. No, usted no, otra persona lo agarraron como verdad. Alguien lo miraron ahí en las redes sociales predicando acerca del diezmo y eso lo agarraron como verdad y se lo metieron en la mente. Un concepto erróneo. Un concepto erróneo. Hermano, solo de esto, mire, hay que enseñar mucho. Yo quizás tengo que mejorar en esto, hermano. Yo tengo que enseñar un poquito más del diezmo, porque ¿sabe por qué? Está al otro lado. Mire, hay unos que predican que el diezmo no es de este tiempo, que el diezmo es esto, que no deberíamos de diezmar. Hermano, he estado predicando ahorita acerca del sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí, amén? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos estado. Que nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos que revisar qué pasó con Melquisedec. Y Génesis 14, ¿qué dice? Que vino Melquisedec y le trajo pan, vino y bendición a Abraham. Y Abraham sacó el diezmo de todo lo que tenía y se lo dio. ¿Cómo fue ese diezmo? Voluntario. ¿Cómo fue ese diezmo? No es coercitivo. ¿Cómo fue ese diezmo? Por agradecimiento. ¿Cómo fue ese diezmo? Por reconocer autoridad. Todas esas cosas tiene el diezmo. El que diezma reconoce autoridad. El que diezma está en obediencia. El que diezma, pero vámonos a lo que dice. Mire, hermano, lo que quiero que explicarles, vámonos a lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Por favor, no vaya a agarrar conceptos míos, si eso sería lo mismo entonces. Vamos a lo que dice la palabra. Entonces, mire, ahí hay un orden. Melquisedec, tenemos que ir a revisar, hermano, ese orden de Melquisedec. Y lo primero que yo veo en Génesis es que Abraham le dio el diezmo. Ahora, démosle vuelta a la tortilla, como dice mi abuelita. Hermano, ¿qué hay de aquellas enseñanzas que dice que el que no diezma se va al infierno? Eso es tan peor todavía, hermano. Que el que no diezma está bajo maldición. Eso no es cierto. Bíblicamente eso no es cierto. Por eso le digo, lo que tenemos que ver, hermano, abandonemos nuestros propios conceptos y veamos lo que dice la palabra. Eso nos va a volver útiles. Eso nos va a volver, abandonemos nuestros propios conceptos. Porque qué tal los que predican. ¿Sabe que el otro día escuché hasta una que dice que dice ella, hermano, no sé, habría que poner la prueba, pero dice que ella fue al infierno y allá había un rótulo de una puerta que había, aquí están los que no diezman, dice, hermano. Dios santo, ¿de dónde sacamos eso, hermano? ¿De qué parte de la escritura sacamos eso? Eso no es cierto, eso no es Biblia. ¿Sabe por qué? Porque sí existe el diezmo levítico, existe el diezmo según el orden de Aarón, ese sí existe. Y ese sí era la fuerza, era una ley, hermano. Era una ley. Y el que no lo hacía, ¿sabe cómo se consideraba? Era un ladrón. El que no diezmaba era un ladrón. Pero no podemos agarrar eso y decir que ahora que nosotros que estamos bajo el orden de Melquisedec, eso aplica. Porque si nosotros quisiéramos aplicar eso, es como que estamos todavía bajo el orden levítico. Y no estamos en el orden levítico, estamos bajo el orden de Melquisedec. Mire, a Abraham, aquí lo tienen los hermanos, a Abraham en ningún momento Melquisedec le pidió diezmo. Los pastores no deben de andar pidiendo diezmo, hermano. Mire, si hay alguien que yo le he pedido diezmo, le doy permiso que me diga ahorita. Y se levante uno ahí, hermano. Usted me pidió el diezmo, pastor. Hermano, los pastores no podemos andar pidiendo diezmo. No nos corresponde eso a nosotros. ¿Por qué? Porque en la Biblia me enseña en qué momento Melquisedec le pidió diezmos a Abraham. En ningún momento. En ningún momento le dijo, dame el diezmo. Los pastores no podemos andar pidiendo diezmos. Los diezmos que ahora estamos tienen que ser como estos, mire. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan, vino y lo bendijo. Pan, vino y bendición, mire. Y a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo. No dice de alguna parte, no, le dio el diezmo de todo.
Entonces, hermano, en el lugar donde nosotros tenemos que diezmar es en el lugar donde nosotros reconocemos que hay una autoridad. Número uno. Número dos, es en el lugar donde usted recibe pan, vino y bendición. Ese es el lugar donde usted tiene que diezmar. Hay veces que hay hermanos, que pastor, fíjese que tengo esto, hermano, pero usted va a otra iglesia. Sí, donde usted come, ahí tiene que diezmar. Donde usted recibe pan, vino y bendición, ahí tiene que diezmar. No es que aquella iglesia la miro más necesitada, allá voy a ir a dejar mi diezmo. Es como que usted haga un pedido ahí y vaya a comer a Pizza Hut y quiere ir a pagar enfrente ahí a Wendy's, ¿verdad? No, hermano, donde recibimos pan, vino y bendición, ahí. Y no es un diezmo obligatorio, no es un diezmo coercitivo, no, hermano, voluntario. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? ¿Cómo hay conceptos que de repente los agarramos porque los escuchamos bonitos? Los escuchamos bien hilvanados, hermano, y a veces hasta con razón, hermano, los escuchamos. Pero no nos dejemos llevar por el razonamiento humano, porque nos traiciona, hermano. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Entonces, el dejarnos llevar por razonamientos humanos nos vuelve inútiles. Ya tomé un buen tiempito en esto. Veamos qué más tenía este hombre. Mire esta otra actitud de él. Dice el verso 25: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mire tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Le llevó el talento. Pero aquí el punto es el miedo. Hermano, el miedo es una potestad. Y el miedo es una de las cosas que tenemos que encarcelar, hermano. Porque el miedo nos paraliza. Hermano, el miedo nos vuelve inútiles. Entonces, estamos analizando qué volvió inútil a este hombre, qué volvió inútil a este siervo. Primero, su propio concepto lo volvió inútil, su propia teoría lo volvió inútil. Segundo, el miedo. Tuve miedo. Hermano, al estudiar los que tuvieron miedo, nos damos cuenta que el miedo nos deshabilita, hermano. Mire, por ejemplo, cuando usted lee 1 Samuel 17, cuando van a enfrentar al gigante Goliat, usted lee y dice que Saúl y todo su ejército estaban llenos de miedo. Y no lo podían enfrentar porque estaban llenos de miedo. Cuando leemos, hace poco le mencionaba yo, hermano, de un hombre, un hijo de Saúl, llamado, tal vez ahí lo ponen, está en 2 Samuel 4, hermano, un hombre llamado Isboset, es un hijo de Saúl, que a ese hombre vienen y hermano, lo proclaman rey, porque como era hijo de Saúl, dijo, este es descendiente real, entonces lo vamos a hacer rey de Israel, lo hicieron rey. Pero ese muchachito, hermano, el miedo no lo dejó desarrollarse. Dice que estaba lleno de miedo. Tal vez yo puse la versión sí, esa es. Solo que yo creo que no es la versión de las Américas, es la Dios habla hoy. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo y todo Israel se turbó. Entonces ese miedo a él no lo dejó gobernar, hermano, lo inhabilitó. Lea la historia, ahí está en 2 Samuel 4. ¿Sabe qué hacía este hombre? Cuando usted lee la Biblia y lee la historia de este Isboset, ¿sabe qué hacía? Ese a plena mediodía, tal vez buscan el versículo, ahí más abajito está, a plena mediodía, y dormía. Hermano, hay casos de que el miedo hace que de noche se pase velando y de día se quiera pasar durmiendo. Nos inhabilitan, hermano, nos vuelven inútiles, de veras. El miedo nos vuelve como, hermano, como que nos arropa, nos acobija, hermano, y lo que hace es que nos paraliza. No podemos reaccionar. Entonces, ¿cómo esas cosas tenemos que sacarlas en el nombre del Señor, hermano? Y sabe lo que debemos de verlo esto a la luz de la palabra, es que realmente nuestro cuerpo, hermano, hasta los estudiosos dicen que es bueno el miedo, dice, es bueno porque si no, hermano,
porque no podemos huir del peligro. De alguna manera eso es algo natural. Pero como lo estamos viendo, hermano, en el desarrollo de la familia, cómo el miedo a fracasar nos puede tener inhabilitados. Es que si yo pongo este negocio y no me va bien, miedo. Es que si yo hago esto y no me va bien, miedo. Y entonces el miedo no nos deja avanzar. El miedo como que nos envuelve. Entonces fíjese que este hombre, fíjese que más bien ahí está el versículo, ¿verdad? Donde dice que estaba durmiendo a plena mediodía. No, pero no es ese, yo creo que más abajito está. Ahí tal vez lo buscamos después, pero quiero avanzar un poquito en esto, hermano. Mire, el miedo es algo inherente, pero sabe lo que como lo quiero aplicar siempre a la luz de la palabra, es que, hermano, cuando nosotros estamos confiados en el Señor, se va el miedo. Mire lo que decía David en Salmo 27:3, aunque un ejército, mire, analicemos tal vez hacemos una hermano, como que nos metemos un poquito en la historia, nos metemos un poquito en lo que está narrando David ahí. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, permaneceré tranquilo. O sea, nosotros leemos esto, nosotros lo leemos y qué bonito, pero ¿qué tal nosotros en una escena de esa? Tener un ejército armado alrededor nuestro y que no nos quieran tirar chicles, hermanos, sino que nos quieren tirar plomos. ¿Cómo será, hermano, estar rodeados? ¿Cómo será que nos quieran atacar, hermano? Y nosotros tal vez estamos vulnerables. Yo creo que nos llenamos de miedo. Pero mire, hermano, yo encuentro aquí con David que lo que él está tratando de explicarnos, de dejarnos, es que mientras nosotros nos refugiemos en el Señor, nuestro corazón va a estar confiado. Y entonces, con un corazón confiado, hermano, no tiene miedo. Un corazón que dice: no, el Señor está conmigo, yo sé que voy a salir de esta. El Señor está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor me va a ayudar a derrotar a mis enemigos. El Señor me va a ayudar a superar este momento. Entonces, ¿cómo debemos, hermano, de tener en el corazón, hermano, la confianza de que si estamos pasando el valle, si estamos pasando alguna situación difícil, hermano, mire, tenemos la confianza que el que está de nuestro lado es el Señor? No nos dejemos cubrir mire, metamos el miedo a la cárcel. Yo meto el miedo a la cárcel, que me vuelve, me inhabilita, me hace inútil. Hermano, toda sensación de miedo, en el nombre del Señor hay que encarcelarla, porque el miedo nos paraliza. Entonces este hombre, una de las cosas que tenía es que era miedoso. Y este hijo de Saúl, hermano, tenía esa. Pero hay una versión que dice: fueron y entraron a la casa de Boset. Ahí está, mire, en el calor del día, hermano. Así como esas calores ricas que estamos ahorita nosotros atravesando, ¿eh? Pero mire, dice que en el calor del día dormía, hermano. Era un hombre atemorizado. Era un hombre que no lo dejaron, hermano. El miedo no lo dejó gobernar. El miedo no lo dejó desarrollarse. Ok, veamos algo más de ese siervo inútil. Solo se lo voy a leer, hermano. La versión Nueva Traducción Viviente, en verso 26 dice: pero el amo respondió: siervo perverso. Otra cualidad que tenía ese siervo inútil es que era perverso. La perversidad. Esa palabrita, hermano, es algo que va más allá. Mire, la mayoría de las versiones dicen siervo malo. Pero cuando se busca esa palabra, no solo nuestro idioma se queda muy corto para valorar eso. Cuando se busca en el diccionario, es alguien dañino, es alguien degenerado, es alguien enfermo, o sea, enfermo mental, hermano, culpable. ¿Sabe qué dice el diccionario? Es alguien delincuente, es alguien vicioso, es alguien fascineroso. O sea, no es una maldad así como que por encimita, sino que es una maldad bien, hermano, bien tremenda, bien profunda. Entonces ese hombre le afectó eso también,
Quizás se había dejado contaminar, hermano, su mente. ¿Cuántas cosas nos quieren contaminar la mente, hermano? ¿Cuántas cosas nos quieren volver perversos, hermano? Ahora en día, cuánta información, cuánto contenido hay que nos quieren volver una mente perversa, una mente depravada, una mente, hermano, sucia. Mire, hay que meter todas esas cosas a la cárcel. Hermano, si ahora, mire, ahora, hermano, hasta usted está viendo algo y ya se meten algunos anuncios, hermano. Y anuncios a veces hasta indecentes, hermano. Nos quieren contaminar la mente. Pero ¿sabe qué? Hay que agarrar esas cosas y quitarlas, hermano. Hay que meterlas a la cárcel. Otra de las cosas que estorbó ese siervo es que era perezoso, hermano. La pereza. La pereza, hermano. Aquí tendríamos que hablar, ¿verdad? La pereza, ¿cómo afecta a una casa, hermano? Es otra de las cosas que nos vuelve inútiles, la pereza, el ser perezosos, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Es como tener que hacer las cosas, pero no hacerlas. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Es que no me da, es que no, hermano, una pereza. ¿Sabe qué? Hay que sacudirnos, hermano. Hay que sacudirnos de toda pereza y ser diligentes. Lo contrario a la pereza es la diligencia, hermano. La diligencia, que seamos diligentes, que el Señor nos ayude, hermano, porque todas estas cosas, mire, yo le estoy leyendo las cosas que volvieron inútiles a ese siervo, y entre ellas la pereza. Que nuestros hijos aprendan a ser diligentes, que nosotros los padres, hermano, nosotros los padres, pues también, hermano, que nos esforcemos, las madres que hagan ahí su labor, hermano, pero que seamos una casa, hermano, que no haya pereza. Fíjese que entre las cosas que estuve revisando es que en Proverbios 24:30 dice, mire lo que decía este jovencito: he pasado junto al campo del perezoso. He pasado, eso podemos decirlo, hermano. He pasado junto a la casa del perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí estaba todo lleno de cardos. Eso es suciedad, hermano. Su superficie cubierta de ortigas, descuido, y su cerca de piedras derribada. No tenía protección esa casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tenía protección? ¿Por qué tenía ortigas? ¿Por qué tenía ahí hierba mala, hermano? ¿Por qué? Porque era la casa del perezoso. Dice, cuando la vi, mire esto, cuando lo vi, reflexioné sobre ello y miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necedad como hombre armado. Hermano, la pereza hace estragos en una casa, la pereza hace estragos en una familia, la pereza hace estragos en una viña que es el hogar. Entonces, ¿cómo debemos de sacudirnos y meter a la cárcel todo espíritu de pereza, hermano? Y que nosotros seamos diligentes, volvamos nuestra casa así como que, hermano, bonita. Activémonos, ahí que estemos todos, mire, bien, hermano, haciendo las cosas con diligencia. Vamos a ver cómo va el reloj, pero es que quiero llegar a uno de los versículos. Dios santo, ya no me queda mucho tiempo. Le leo Lucas 17:10. Aquí hay otro siervo. Mire, todo esto es una enseñanza para nosotros como familias, hermano. Lucas 17:10. Igualmente vosotros, cuando ya hayáis hecho todo lo que Dios os manda, deberéis decir: somos servidores. Qué raro está este versículo, hermano, pero así dice la Biblia: somos servidores inútiles, no hicimos más que cumplir con nuestra obligación. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es como hacer lo que nos piden y nada más. Que en el trabajo el jefe le diga: venga, ayúdeme a esto. Eso no es mi trabajo, para mí no me contrataron para eso. Eso nos vuelve inútiles. ¿Sabe? Entendiendo un poquito esto, hermano, deberíamos de proyectarnos para hacer algo más de lo que nos piden. Deberíamos de proyectarnos por hacer algo más y no solo lo que nos pidan. Si nosotros hacemos solo lo que nos pide, ahí dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo, hermano, aquí dice la palabra, que si nosotros nos circunscribimos a hacer solo lo que nos pida, eso nos vuelve inútiles, hermano. ¿Qué le parece?
Y cumplimos y hicimos, sí, pero solo lo que nos piden. ¿Por qué no vamos más allá? Jesús decía, si alguien te pide que lleves una milla, llévala dos. Es como hacer, de ahí es donde sale, hagamos la milla extra. Hermano, demos algo más ahí en el trabajo, ahí donde usted trabaja, dé lo mejor, hermano, dé algo más donde usted trabaja y va a ver cómo su jefe lo va a ir valorando mejor, cómo su jefe lo va a ir poniéndolo ya en otro lugar a usted, porque usted no solo hace lo que le pide, sino que usted va a hacer algo más de lo que le pida. Eso nos vuelve útiles, hermano. Eso hace que nosotros seamos útiles. Pero quiero cerrar con Job 30:13. ¿Qué le parece estos versículos? Mire esos versículos que vamos a leer ahorita, ¿okay? Tal vez los colocamos aquí. El libro de Job, capítulo 30. Esto sí que es un directo a la casa. Dice el verso 13, 39:13, dice: ahí tienes al avestruz, aletea alegremente como que si tuviera alas de cigüeña. Pero mire, empieza a destacar algunas cosas o a describir algunas cosas del avestruz. Abandona los huevos en la arena para que se incuben al calor del sol. No piensa que alguien puede aplastarlos, que algún animal puede pisotearlos. Es cruel con sus crías, como si no fueran suyas, y no le importa que resulte inútil su trabajo. Así como se quedó usted, así me quedé yo también cuando leí esto. ¿Sabe qué nos está enseñando ahí? Hermano, el abandonar nuestras responsabilidades nos convierte en inútiles. El no tener cuidado de los nuestros, porque ahí el Señor nos pone una parábola, un avestruz, pero dice que ese avestruz solo pone los huevos y los abandona. ¿Qué le parece esa parábola? ¿Qué le parece? Dejó los niños allá con la abuelita, no importa, hermano, allá lo que pase, pero los abandonó. Solo, no, mire, dice que no importa, no piensa, mire, ahí está la razón, no piensa que alguien puede aplastarlos. Hermano, mire, yo ruego al Señor que no haya nadie aquí, pero a veces cómo podemos dejar a nuestros hijos en lugares que no debemos dejarlos, no importa los daños que puedan sufrir, no importa las consecuencias que puedan, hermano, enfrentar los niños. Entonces, ¿sabe qué me enseña aquí la palabra? Sobre todo aquí en esta parte del mensaje, padres de familia y los que van a ser padres de familia, yo creo que con más razón tienen que, hermano, abrir sus oíditos. Es que, hermano, aquí lo he dicho, lo voy a estar repitiendo y a saber cuántas veces lo voy a decir, pero la responsabilidad de padre es intransferible. Esa no se le puede transferir a nadie, hermano. La responsabilidad de padre y de madre, esa no se le puede transferir a nadie. Es que la situación, hermano, está muy terrible en el país y yo me tengo que ir para otro país para poder salir adelante. No hay excusas. No puedes abandonar a los niños, no puedes abandonar a los tuyos. No, hermano. Eso puede ser que todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, que todo lo que has hecho sea algo inútil. La protección hacia los nuestros, esa no es negociable, hermano. Yo creo, hermano, yo creo, y basado en la palabra. Recuerde que estamos hablando de los propios conceptos, no, pero basado en la palabra. Pero yo creo que un padre de familia, aunque no tenga que comer, pero abandonar a los hijos, nunca debe de hacerlo. Es que, ¿sabe cuál es la excusa? Y yo siento, hermano, que a veces son excusas, hermano. No, es que aquí no hay trabajo, no, es que aquí la situación, no, es que aquí lo otro, aquí nunca vamos a salir adelante. Hermano, no es eso. No es eso. A veces es que quieren andar sueltos, hermano. A veces es que como que quieren andar con una vida a rienda suelta, más que otra cosa. Pero la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos,
de proteger a nuestros hijos, hermano, de estar pendiente de los nuestros. Esa responsabilidad no se le puede transferir a nadie. Número uno. Número dos, no solo es de una persona. Eso es, no solo es del papá o no solo es de la mamá, es de ambos. Entonces, ¿cómo hay cosas, hermano, que de repente en nuestras casas hay que, hermano, si hay una sensación de abandono, si hay pensamientos, si hay plática ya de abandono, encarcelemos eso. Digamos, no vamos a separarnos, vamos a estar aquí juntos, vamos a enfrentar esta situación juntos. Yo voy a cuidar de ustedes, yo voy a protegerlos a ustedes. Pero mire, hermano, el avestruz, aquí le podríamos llamar a este tema, ¿va? Las actitudes del avestruz. Las actitudes del avestruz es que solo pone los huevos y los abandona. No piensa en que alguien los puede aplastar, que algún animal puede pisotearlos. Es que la Biblia nos habla cosas bien, hermano. Hay que cuidar de que nuestros hijos no sean pisoteados, hermano. Mire, con todas esas cosas que se nos vienen encima, de esas leyes, los que tenemos que poner el pecho ahí somos nosotros los padres, y no permitir que nuestros hijos sean pisoteados. Porque lo que va a pasar es que mire, los que están bien, los que están conforme a la palabra, van a parecer raros. Eso va a pasar, hermano. Yo no estoy profetizando nada malo, eso es lo que se viene. Está escrito en la Biblia, solo tenemos que prepararnos para eso. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que los hijos nuestros que se mantienen en la verdad y conforme a la palabra de Dios, los van a llamar raros. Y por ahí nos pueden pisotear a nuestros hijos, pero es ahí donde nosotros tenemos que pararnos, hermanos, si es posible ir a las escuelas y mostrar nuestro punto de vista, pues hay que hacerlo, hermano. Pero no podemos dejar que pisoteen a nuestros hijos. ¿Quién nos tiene, hermano? ¿Quién nos tiene que defender? Los padres. Tenemos que defender a nuestros hijos. ¿Sabe qué más dice ahí? La crueldad, hermano. Una cosa es corregir a nuestros hijos y otra cosa es ser crueles con ellos. Son cosas muy diferentes. Entonces, la crueldad es algo también que puede volver inútil un hogar. La crueldad. Entonces, ya el tiempo se me fue, hermano. Tal vez ponen el resumen y los hermanos de la alabanza suban. Hermano, ¿cómo tenemos que parar un poquito a meditar algunas cosas y pedirle al Señor, hermano? Yo quiero que mi casa sea útil. ¿Y para qué? Para que sea útil, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que meter a la cárcel a la inutilidad. ¿De dónde salió todo este pensamiento? Onésimo quiere decir, ya lo vimos, quiere decir útil. Pero él pierde su utilidad, y para recuperar la utilidad lo metieron a la cárcel. Pero después de que lo sacaron de ahí, el hombre recuperó su utilidad. Entonces hay cosas, hermano, llámese que hay que poner reglas, que hay que poner, hermano, restricciones en nuestras casas. Hay que ponerlas para que podamos recuperar la utilidad de nuestras casas. Los más que tenemos que hablar entre nosotros, hermano, somos los esposos. Tenemos que hablar y ponernos de acuerdo para que luego establezcamos reglas en nuestras casas, para que la utilidad de nuestra casa no se pierda, para que nuestra casa siempre sea una casa útil, hermano. ¿Cómo se va a medir la utilidad de nuestras casas? ¿Cómo vamos a medir, hermano? Yo le predicaba hace unos días también de esto aquí en un viernes. ¿Cómo vamos a ver que nuestros hijos o que nuestros hogares fueron hogares fructíferos? No por la cantidad de hijos que tengamos. O sea, un hogar no se va a medir su fructificación por el número de hijos que tengamos. Es parte de, pero donde se va a medir el fruto de una casa, la cosecha de una casa, es ¿qué llegaron a ser tus hijos? ¿Qué llegaron a ser mis hijos? ¿Qué llegaron a ser? ¿Hasta dónde llegaron nuestros hijos?
lograron ser, hermano, profesionales. Son personas de bien, son personas respetuosas, son personas que tienen valores. Entonces podemos decir, nuestro hogar tuvo buen fruto, nuestra casa tuvo buen fruto. Entonces hoy, ¿cómo vamos a medir la utilidad de nuestra casa? ¿Cómo vamos a decir que fuimos una casa útil, hermano? Con lo que logre ser nuestros hijos. Ahí vamos a decir, valió la pena las leyes, las reglas, las normas que pusimos en nuestra casa. Valió la pena. Valió la pena la disciplina. Valió la pena la cárcel en algún momento. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de los nuestros. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Yo quiero orar por las familias. Y toda esta noche lo que queremos, hermano, es decir, Señor, que mi casa sea útil. Que mi casa sea útil. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos ahí, hermano. Yo quiero tomarme estos minutitos. Son las 9. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos y pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser ese tipo de siervos que pudieron multiplicar, que de lo que tomaron en sus manos pudieron entregar algo más. Que al momento de que nosotros nos llamen a dar cuentas, hermano, que podamos llevar resultados y decir: Señor, me diste tanto y yo te estoy entregando el doble. La utilidad. Que nuestras casas sean casas útiles. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche venimos aquí orando, todas las familias que estamos aquí representadas, venimos orando. Señor Espíritu Santo, encárgate tú de cincelar esta palabra en los corazones. Que nos vayamos esta noche con esta actitud, Señor, de ser útiles en nuestras casas. Padres de familia útiles, madres útiles, hijos útiles. En el nombre de Jesús, ayúdanos a identificar toda acción de inutilidad en nuestros hogares. Yo personalmente, ahí usted ore por su casa, yo voy a orar por la mía. Yo, Señor, personalmente oro por mi casa, oro por mi hogar. Ayúdame a identificar todo acto de inutilidad en mi casa. Señor, tú me has dado llave, tú nos has dado llaves para poder abrir cárceles y encarcelar todo aquello que nos vuelve inútil, Señor. Todo aquello que quiere quitar nuestro desarrollo, todo aquello que quiere impedir que prosperemos aún económicamente. Pueden haber ahí cosas inútiles que están dañando nuestra economía, que están dañando la relación entre esposos, que está dañando la relación entre hijos. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad para encarcelar todo espíritu que está estorbando el buen desarrollo de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Nos sacudimos de toda pereza, nos sacudimos de toda comodidad, Señor, y tomamos la diligencia tuya para ser diligentes en nuestras casas, en nuestros hogares. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor Jesús, el centro de todo eres Jesús. Tú eres un rey y sacerdote. Tenemos esa función de ser reyes y sacerdotes. El rey tiene la autoridad, el rey tiene las llaves, el rey tiene toda la autoridad de encarcelar todo aquello que quiere estorbar nuestras casas. Oh, que el desarrollo de tu casa, que el desarrollo de mi casa
sea óptimo. Cuando tú veas el riesgo en tu casa, cuando tú veas el riesgo en tus hijos, tienes la autoridad de encerrar todo espíritu que quiera dañarnos, que quiera estorbarnos. Señor, ayúdanos, que nuestros ojos se abran. Oh, que nuestro discernimiento esté correcto, Señor. Oh, aleluya. Que nuestros conceptos estén conforme a la palabra. Que nuestros conceptos estén conforme a la palabra. Señor, que nuestros conceptos estén conforme a la palabra. En el nombre de Jesús. Todo concepto humano, todo concepto erróneo, hay que echarlo a la cárcel. Toda apreciación que va en contra de la palabra, ahora la quitamos de entre nosotros. Y ayúdanos a tomar tu palabra, a abandonar nuestros propios pensamientos para que vengan los pensamientos del Señor. En el nombre de Jesús. Cristo sea el centro. Aleluya. Si mi vida es tú. En el nombre de Jesús. Toda la administración esta noche es que el Señor nos permita desarrollarnos en el huerto que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, pero según las normas, las reglas establecidas por Él. Que Él nos permita poder discernir cuando hayan estorbos en nuestras casas que quieren impedir el buen desarrollo de nuestras familias. Y sepa que usted y yo tenemos la autoridad de poder encarcelar todo estorbo que quiera impedir el desarrollo de nuestros hogares, de nuestras familias. Señor, esta palabra quede cincelada en nuestros corazones y hoy nos vamos con nuestras mentes renovadas, sabiendo que somos útiles, que nuestras casas son casas útiles, que nuestras casas se desarrollan en ese mover tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice las familias y que vayamos con bien y bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Que Dios le guarde, amado, que Dios le bendiga.